Cuando la promesa de la educación gratuita parece centrarse en el financiamiento más que en la calidad, hay una universidad privada que nos recuerda que la excelencia es más que un simple eslogan, es el resultado de un constante proceso de mejora que no se logra de la noche a la mañana. Hablamos de la Universidad Mayor, la misma que en 2010 logró ser la primera universidad chilena acreditada en Estados Unidos. Hoy ratifica su calidad al conseguir una histórica reacreditación por 10 años y otros 5 años ante la Comisión Nacional de Acreditación en Chile. Lo recibimos con una tremenda satisfacción y con una gran responsabilidad. Disponer de una doble reacreditación, tanto en Chile como en Estados Unidos, hacen ver de que los procesos de mejoramiento de la calidad en el sistema universitario son posibles. Los pilares de este logro son dos. El primero se refiere a la capacidad de la universidad para concretar su misión y alcanzar sus objetivos, incluso superando los estándares de calidad exigidos. Pero a la vez cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos y competencias para todas sus carreras y programas. Esto garantiza la formación de profesionales con espíritu emprendedor. El próximo paso es compartir esta experiencia con otras universidades chilenas y así difundir las mejores prácticas de efectividad y calidad educativa a nivel mundial. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy de lenguaje y comunicación. ¿Cómo están en este caluroso día primaveral? Bueno, al menos en Santiago, no sé cómo lo estarán percibiendo las otras personas que están en el país y fuera del país. ¿Cómo se encuentran? Me gusta el ánimo que están expresando, ahí se nota sus exclamaciones, sus hola, con hartas A, sí, con harto ánimo. Estando ya en la recta final, es cuando más requiere uno de este ánimo, de esta iniciativa, de esta especie de pasión interna que le hace a uno pensar que las cosas están bien y que estarán mejor, confiar en lo que sabemos, confiar en lo que hemos hecho hasta ahora, confiar en nuestras propias capacidades. Saber que nada terrible puede pasar después de la PSU. Si uno queda en la U, bacán. Si uno decide hacer otra cosa, tomarse un año o cambiar las alternativas, también bacán. No sabemos las consecuencias últimas de nuestros actos nunca, o tal vez hasta en nuestros últimos momentos. Entonces, en verdad es difícil decir que un día pueda ser tan determinante a menos que nosotros queramos que sea así, ¿no? Bueno, comenzaremos, daremos inicio al tema de hoy, que como lo pudieron ver al principio es el último repaso específico para plan de redacción. ¿Se acuerdan cómo abordábamos esto? Por ejemplo, ¿a qué apunta esta sección de plan de redacción? ¿Qué habilidades útiles se quieren medir aquí? ¿Por qué es relevante que sepamos realizar este tipo de ejercicios para las personas que evalúan el ingreso a la universidad? Ya, WASP dice síntesis. Efectivamente. Explícanos, Abejita, cómo es que se trabaja la síntesis o cómo te imaginas tú que se trabaja la síntesis en plan de redacción. Bastián señala análisis. Precisamente, ¿cierto? Hay que analizar, descomponer este todo en sus distintas partes, ver cuáles son las regularidades que permitirían ordenarlo y sintetizarlo en una nueva unidad. ¿Sí? Análisis, síntesis. ¿Y esto para qué? ¿Qué tipo de... ¿Qué eje de lenguaje y comunicación se supondría que se está trabajando aquí?
Ya, adecuada comunicación. ¿Tiene que ver con qué eje? ¿Con la oralidad, con la escritura o con la lectura? ¿Por qué esta sección de conectores y de plan de redacción se llama indicadores de producción de textos? Efectivamente, porque son ítems que evalúan las competencias que deberíamos haber desarrollado en el área de la escritura. En el manejo de conectores, lo que en el fondo estamos dando cuenta es si sabemos emplear estos conectores no para hacer ejercicios de conectores, sino porque los vamos a emplear cuando redactemos textos. Aquí es lo mismo. La comprensión de estos órdenes subyacentes, de lo más general a lo más particular, antes, después, los procesos, los órdenes lineales, etcétera, son herramientas que supuestamente nosotros deberíamos conducir hacia las tareas de escritura. Para eso está hecho, para medir ese tipo de habilidades. No solamente para ver cuán buenos somos para armar rompecabezas, que es lo que uno podría pensar mirando algunos de estos ejercicios, ¿no? Otro tema que tal vez es bueno recordarlo a esta altura. Hay varios órdenes que determinan, que condicionan la manera en la que se desarrollan los ejercicios de plan de redacción. Pero de esos órdenes hay dos fundamentales a los que se pueden reducir casi todos los demás. Tenemos, por una mano, el orden deductivo. Por otro lado tenemos el orden lineal. Se cruzan, digamos. ¿A qué nos referimos con el orden deductivo? Que por principio, la gran mayoría de enunciados de la sección plan de redacción se agrupan siguiendo una secuencia de mayor generalidad a mayor particularidad. El concepto que más abarca va antes, habitualmente, que la que abarca menos. Algo más abstracto, como la ciencia, va antes que algo más concreto, como el trabajo de un científico en una investigación particular. Algo más general, o sea que agrupa a más cosas, por ejemplo, las enfermedades del corazón, es algo más general y por lo tanto va antes que algo más específicos como podría ser una pericarditis. Es decir, lo general va antes que lo singular, lo más universal va antes que lo más particular, lo más abstracto va antes que lo más concreto. El concepto que más abarca va antes que el que menos abarca. Eso le vamos a llamar orden deductivo y verlo siempre como una especie de triángulo. Hum, 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 hum. Aquí lo abarcador va más arriba que lo más específico. Por eso, al final siempre van los ejemplos, los actualmente, etc. Ya, ahí tenemos un tipo de orden. Ese criterio lo cruzamos con otro criterio, que es el criterio que le vamos a llamar aquí el criterio lineal. ¿A qué nos referimos como lineal? A todo lo que nuestro pensamiento vincula como en una especie de metáfora espacial que correspondería con una línea. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, lo anterior va antes que lo posterior, valga la redundancia.
La causa va antes que el efecto. El problema va antes que la solución. Las partes de un proceso se ordenan de acuerdo a cómo una deja el proceso para que el proceso continúe en otra, y así, y así, y así. De tal manera, podemos distinguir dos tipos de secuencias lógicas, como dice Arne. Una secuencia lógica que es deductiva, que va de lo general a lo particular, y otra secuencia lógica que es lineal, que es según la repartición en el tiempo, en el espacio, que puede ser descrita como una línea, donde se pueden reconocer momentos de anterioridad y posteridad. Como dice nuestra amiga Raros Peinados Nuevos, nace, crece, se reproduce y muere, como la vida. Y luego revive con las esferas del dragón, luego vuelve a morir, luego revive nuevamente con las esferas de Nakusei y vuelve a morir, y así para siempre. ¿Qué otro principio podemos hablar aquí con respecto a plan de redacción? Que son cosas que no se pueden olvidar. Aquí estamos haciendo un resumencito. Aguante el ciclo de vida de Krillin. Vieja, no me importa nada, dice Roberto González. Lo otro que tenemos que recordar, que no se nos puede olvidar, es lo siguiente. Primero, ver el título, revisar siempre el título, porque el título nos va a dar aproximaciones a lo que puede ser el orden del plan de redacción. Y además, muchas veces el primer enunciado continúa el título. Segundo, fijarnos en los conectores y en los pronombres relativos. Si un enunciado dice, este se parece al anterior, porque en que tienen el mismo color, allí habrá que ubicar el este y el anterior, y te tendrás que dar cuenta que este enunciado no podría ir antes que en el que aparece el este o en el que aparece el anterior. Ya, eso, fijarse en los conectores, en los pronombres relativos. Los pronombres relativos son los que refieren a algo. Aquel, aquello, este, esta, ese, etc. Ahora, la pregunta que responde a la definición, o sea, el enunciado que responde a la pregunta sobre la definición del título, por ejemplo, si el título es el fútbol, el primer enunciado naturalmente sería una definición de lo que es el fútbol, ¿cierto? Pero como dice nuestra amiga Avispa, puede ocurrir un caso en que lo primero no sea la definición. Si hay una idea que es más general que el título, si hay una idea que sea más abarcadora que el título, da lo mismo cuál sea el título, esa idea va primero. Entonces, si el título es biología y aparece un enunciado que dice rama de las ciencias que estudian la vida, y hay otro enunciado que dice las ciencias naturales, ¿cuál enunciado va primero? Repito la pregunta. Estamos en un plan de redacción que lleva por título Biología. Aquí aparecen dos enunciados que nos parece que podrían ir primero. Un enunciado nos dice la definición de biología, la ciencia que estudia la vida. Otro enunciado nos dice ciencias naturales. Por supuesto, iría primero ciencias naturales, porque el concepto de ciencias naturales es más general que el concepto de biología. Si aparece un plan de redacción que hable de los prisioneros
y hay una definición que dice grupo de rock chileno cuya mayor parte de su carrera activa se desarrolló en la década de los 80. ¿Qué enunciado podría ser más general que ese? Claro, música pulenta de los 80. Y ahí el rock chileno de los 80 sería algo más particular. Claro, el rock, o el rock chileno en general. Esos podrían ser enunciados más generales. Entonces, tenemos las 5 enseñanzas clave del profe Pablo para plan de redacción, que son los tips de última hora. Evidentemente, el mayor tip es tratar de comprender, de desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo, de encontrar patrones en las cosas, pero que eso son habilidades más generales. ¿Qué tips particulares eran nuestros 5 tips? El primero, el orden deductivo siempre va de lo general a lo particular, de lo universal a lo más singular, de lo abstracto a lo concreto, etc. Luego hay otro orden que es el orden lineal. Causa antes que efecto, problema antes que solución, un suceso anterior antes que un suceso posterior, etc. Tercera clave, fijarse siempre en los conectores, en los deícticos y en los pronombres relativos, porque estos suelen referir a frases que fueron dichas o información que fue dicha anteriormente, y eso nos revela información sobre el lugar que ocupa dicho enunciado en la secuencia general. Luego, fijarse siempre en el título. Y finalmente, muchas veces el primer enunciado es un enunciado que es más amplio que el título. Si no hay enunciados más amplios que el título, el primer enunciado suele ser la definición. Lo temporal, Fabi, es relacionado con lo lineal, o sea, lo antes va antes que lo después, valga la redundancia. Obedece al mismo criterio de linealidad. Por eso hay 2 criterios, un criterio deductivo y un criterio de linealidad. Con esos 5 tips uno debería poder responder buena parte de estos ejercicios. Entonces, pasemos a resolver ejercicios, que es a lo que vinieron, me imagino. Desaparezco. Miren, al igual que en las actividades de la semana pasada, primero vamos a mostrarlos sin las alternativas para que ustedes puedan hacer el ejercicio de ordenar. Vale pide un ejemplo de abstracto y concreto. Por ejemplo, la biología molecular es algo mucho más abstracto que un biólogo molecular terminando una investigación en su laboratorio. Primer ejercicio. 1. El párrafo. 1. En general, cada párrafo contiene una sola idea central. 2. En el párrafo por encuadernamiento, la información se organiza de acuerdo a las distintas etapas del desarrollo de un fenómeno. 3. Párrafo. Conjunto de oraciones o fragmentos de un texto separados por un punto aparte. 4. El párrafo por comparación o contraste se utiliza para destacar semejanzas o diferencias entre objetos, ideas, personas, etc. 5. Párrafo por ejemplificación, por comparación o contraste, por encuadernamiento. Vayan, muchachos, adelante. Demuestren lo que saben. Arriésguense con un orden.
Arne ya arriesgó. DSF. Varios están diciendo 4-2 para terminar. ¿Por qué 4-2 y no 2-4? Como dijo Arne. Algunos dicen 3-1, 5, 2-4 y unos dicen 3-1, 5, 4-2. Sí, cierto, el orden nos lo da el 5. Entonces, miramos ahora las alternativas. ¿Qué alternativa es? Es la alternativa A, ¿cierto? Primero necesitamos una definición general. Esa definición general la da el enunciado número 3. La da, ¿cierto? Este 3. Luego, se caracteriza todos los párrafos como que tienen una sola idea central. Se nos dan varios tipos de párrafos. De estos se explican 2 y se sigue este mismo orden. Comparación o contraste y párrafo por encuadernamiento. Eso nos da 3-1-5-4-2. Pasamos al siguiente ejercicio. Los efectos históricos de la literatura infantil en la Argentina. 1. Los primeros criollos nacidos en suelo argentino fueron criados con canciones de cuna y a medida que crecían fueron conociendo las formas literarias provenientes de la tradición hispana. Los primeros indicios de literatura infantil en el país trasandino se encuentran en las tradiciones orales de los pueblos originarios. 3. Finalmente hasta 1880, año en que Eduarda Mansilla publica sus cuentos, una obra destinada a los niños con una fuerte influencia de Hans Andersen de por medio. No aparece antes otra obra dedicada al lector infantil. 4. A pesar de que no existen grandes recopilaciones literarias anteriores a 1850, sí se tiene conocimiento de relatos acriollados de Cenicienta, Blancanieves y otros cuentos de raíz europea. En forma posterior, con la irrupción del conquistador europeo en el suelo americano, este trajo consigo la lírica popular de tradición infantil y la narrativa de transmisión oral que desembarcó en las costas porteñas. Se los dejo en pantalla para que puedan ir estableciendo ustedes el orden. A ver. ¿Qué orden arriesgan?
Ahí está el título. 21453, 25143, 25143, 21435. Veamos. Este es un plan de redacción que obedece a qué lógica. ¿Es más deductivo o es más lineal? Es lineal, ¿cierto? Porque es cronológico. Está agrupado en términos de antes y después. Entonces, primero tenemos que partir por el hecho más anterior de todos, que son los primeros indicios, lo que se menciona en 2, la literatura de los pueblos originarios. Luego de los conquistadores, ¿qué sucede? O sea, luego de los pueblos originarios, y antes que los criollos nacidos en suelo argentino, están los conquistadores. Entonces tendría que ser 2, 5. Después el 1, los primeros criollos. Después el 4, versiones acriolladas de los relatos de Hans Christian Andersen. Y finalmente, y aquí cierto que nos da la clave, se nos dice finalmente, entonces termina en 3. Tendríamos que buscar idealmente un 2, 5, 1, 4, 3. ¿Está aquí? ¿Cierto? Está en la alternativa C. Ahora vamos a dejar este plan de redacción bien simpático, porque todos nos podemos identificar con su título. Lo vamos a dejar con alternativas porque vamos a inaugurar una nueva sección que es la pregunta desafío, que es para que la realicen ustedes en un pequeño break y está presentada por Universidad Mayor. Entonces, realizan la pregunta desafío y nos vemos en 5 minutos. Muy bien, chicos y chicas, regresamos para resolver esta pregunta que estuvo presentada por nuestros auspiciadores. Ahora, entonces, la vamos a mirar. ¿Por qué todos odian las mañanas de los lunes? 1. Los especialistas indicaron que después de disfrutar hasta tarde las noches del viernes y el sábado, el reloj interno cambia. 2. Esta sensación tiene una explicación. Una investigación señala que el sueño tarda más en llegar en domingo que el resto de los días de la semana. 3. Según este estudio, 39 de los 3.000 estadounidenses que participaron en la investigación indicaron que la noche del domingo al lunes fue la que peor durmieron de toda la semana. 4. La primera razón de por qué se odian los lunes. Existe la sensación de no haber dormido bien. Tenemos que ver entonces que acá hay un desarrollo temático en que se explica este fenómeno por el no haber dormido bien el domingo. La 2 nos habla de esta sensación.
Esta sensación a la que refiere 2 es la sensación que adelanta el título. Por lo tanto, parte de 2. Parte de 4, dando una razón. Claro, parte de 4. 4 nos menciona una sensación. Sí, empecé mal. Empecé mal, chiquillos. Parte con 4 que nos da, nos adelanta esta sensación de la que habla 2. Entonces, 4, 2. 3, que nos habla de este estudio, y luego finalmente como dato último, 1. Por lo tanto, es la A. Muy, muy bien a todos y todas. Sigamos con esta literatura medieval. Vamos a seguir trabajando primero sin alternativas y luego colocamos la alternativa al final solo para verificar. La idea es que hagamos el proceso entero, ¿cierto? En vez de saltarnos viendo las alternativas. Esto porque es una ejercitación. Si se acostumbran a hacerlo así, el día de la PSU evidentemente les va a resultar más simple teniendo las alternativas a mí mismo. Entonces, seguimos. Título: Literatura medieval. 1. Aún así, una gran parte de estos textos son anónimos, por lo que se desconoce quién podría haber sido su autor. 2. Por ejemplo, una de las obras más reconocidas de este periodo es Los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, escrito hacia 1260, la cual relata 25 milagros de la Virgen María. 3. Se considera como literatura de la Edad Media todos aquellos trabajos concebidos en Europa entre los siglos V y XV después de Cristo. 4. De hecho, los escritos que componen este periodo se vinculan tanto al aspecto sagrado como a los textos de estilo profano. 5. Se caracteriza por la temática de aspecto religioso, donde el factor común era la devoción por las figuras de Dios, Cristo y la Virgen. A ver, chicos, chicas, Raros Peinados Nuevos ya tomó una apuesta, Tami tomó otra apuesta, Arne planteó otra apuesta, Raros dice que empieza con 3-4, Tami que empieza con 3-2, Arne que empieza con 3-5, DFS que empieza con 5-3. Están divididos los criterios. Y Felipe Ignacio, ni tonto ni perezoso, dice todas las anteriores. Connie y Arne están cuadradas con la misma posibilidad, que es 3, 5, 4, 2, 1. A ver. Todos sabemos que empieza con 3, ¿cierto? Porque nos da una definición.
Entonces la pregunta es, ¿va 3-5 o va 3-4? El 5 nos da una característica general, el 4 nos establece cierta repartición, después 2 y 1. Y claro, entonces vamos todos por el 3, 5, 4, 2, 1. Lo buscamos, nos damos cuenta que no está, sino que está el 1, 2. Y el 1, 2, porque el 2 es más complejo. De cualquier manera, sabemos que es más negociable este orden que el orden anterior. Porque tendría que ser o 3, 5, 4 o 3, 4, 5. Y claro, porque la 2 nos coloca un ejemplo, es la más concreta, así que realmente es la que tiene que ir al final. A ver, juéguensela con esta. Principio de incertidumbre. 1. Este principio establece la imposibilidad de que determinados pares de magnitudes físicas sean conocidas con precisión arbitraria. Esto implica que las partículas en su movimiento no tienen asociada una trayectoria definida como lo tienen en la física newtoniana. 3. El principio de indeterminación no tiene un análogo clásico y define una de las diferencias fundamentales entre física clásica y física cuántica. 4. En otras palabras, cuanta mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su cantidad de movimiento lineal y por tanto su velocidad. 5. En dicha perspectiva no se puede determinar en términos de la física clásica y con precisión arbitraria ciertos pares de variables físicas como son, por ejemplo, la posición y el movimiento lineal, cantidad de movimiento de un objeto dado. ¡Wow! Estos son contenidos de otras asignaturas. El lenguaje. Sí, las asignaturas también pueden juntarse y dialogar entre sí. Es falso que los humanistas y los científicos se odian o que constituyen realidades diferentes. Jijijiji. Ya, ahora sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que es... Yo creo que no, es 1, 2, 3, 4, 5. La 4, ¿qué cosa está explicando en otras palabras? Y cuando la 5 nos dice, en dicha perspectiva, ¿a qué perspectiva se refiere? Fíjense en estas dos claves que les dije. La 4 está explicando algo ya dicho con otras palabras. ¿Qué está explicando la 4? La otra pista es la 5. La 5 nos habla de dicha perspectiva. ¿A qué perspectiva se refiere?
La 5 nos está caracterizando algo que ocurre en la física newtoniana que no se puede definir en la perspectiva clásica. En cambio, la 4 nos explica 2. Entonces, yo apuesto a que es 1, 2, 4, 3, 5. Algunos dicen 1, 2, 3, 4, 5. A ver. Miren. Yo me equivoqué. Ahora, con las alternativas. Hasta yo me equivoqué, como si no me equivocara. Tiene que ser la 1 o la E. O sea, la C o la E, porque comienzan con 1. Es la C. Es la C. Sí. La perspectiva de la que habla 5 es la de 1, como dijo alguien. La 4 nos explica el enunciado anterior. La 2 le saca sus implicancias. Y las 3 vuelve a marcar la diferencia con la mecánica newtoniana. Ya, ahora hagamos, para terminar, una pregunta dedicada a este simpático personaje de la TV, tan querido por artistas como Mike Patton. Don Francisco, 1. Tiene la capacidad de ser un gran entretenedor de los medios de masas en las que dispensa su gran animosidad que lo ha caracterizado a lo largo de los años. 2. Al mismo tiempo es un hombre que lucha por cumplir sus objetivos y gusta ayudar en todas las causas sociales que se le solicite su presencia. 3. Ha sido elegido por muchos como el chileno más solidario y destacado del Bicentenario. 4. Por lo general es fraternal y muy amistoso con cada persona con la que se relaciona. 5. Don Francisco es un carismático animador y conductor de la televisión chilena. Sí, absolutamente, es la D. La 5 nos define quién es. La 1 nos dice una capacidad que él siempre tiene. La 2 nos contrapone esa capacidad a otra capacidad, que es la de cumplir sus objetivos y ayudar. La 4 nos señala una actitud que es por lo general, o sea, no es siempre. Van jerárquicamente las actitudes que son siempre, que están señaladas en 1 y 2, y luego una actitud que es por lo general, que es en 4. La 3 finalmente es el hecho más anecdótico y por eso termina con eso. Chicos y chicas, fue un gusto realizar la clase de hoy día. Ojalá les haya servido para refrescar sus recuerdos de plan de redacción. Si quieren practicar en esta sección,
practiquen con este método de primero hacerlo sin las alternativas, a ver qué les sale. Después con las alternativas van a tener mucha más seguridad. Esto para practicar. Para la PSU lo pueden volver a hacer como siempre, pero es para trabajar un poco estas habilidades. Ah, no quieren que se acabe la clase. Bueno, para complacer su agrado, les voy a plantear un ejercicio más. Ya, una más. A ver. La alquimia de los homúnculos. 1. Pretendía transformar, entre otras cosas, plomo y oro. 2. Genera una criatura de no más de 30 centímetros que obedecía a su creador. 3. Alquimia, protociencia y corriente filosófica. 4. Hay una transformación prohibida. Crear vida humana a partir de procesos alquímicos. 5. Componentes para su creación: bolsa de carbón, mercurio, fragmentos de piel o de pelo de cualquier humano y, lo más importante, la piedra filosofal. 6. Pasado el tiempo, el homúnculo entra en rebeldía con su amo y huye. Full Metal Alchemist. Edward y Alphonse. Comienza con 3. Alquimia, protociencia y corriente filosófica. De la alquimia se dice que pretendía transformar, entre otras cosas, plomo en oro, o sea, la 1. La 4 nos habla de la transformación prohibida. La 5 nos habla de qué es lo que se necesita, la 2 de qué es lo que genera, y la 6 qué es lo que pasa. Eduardo Elric. A mí me gusta mucho Full Metal Alchemist, me gusta mucho Death Note, me gusta, pero no tanto en verdad Death Note. Es buena, pero no es de las mejores. Me gusta Cazador X, Hunter X, Paranoia Agent, claro, las clásicas Evangelion, Saint Seiya. Hay varias buenas. Bueno, chiquillos, chiquillas, ahora sí, luego de este ejercicio en el que desplegaron sus habilidades, tengo que retirarme. Que estén muy bien. Ojalá esta clase les haya servido. Pueden ver las clases anteriores de plan de redacción para reforzar esta sección. En el sitio web van a clases anteriores y van buscando. También pueden buscar en las listas de YouTube. Chao, queridos y queridas. Que estén muy, muy bien. Nos vemos. Cuando la promesa de la educación gratuita parece centrarse en el financiamiento más que en la calidad, hay una universidad privada que nos recuerda que la excelencia es más que un simple eslogan. Es el resultado de un constante proceso de mejora que no se logra de la noche a la mañana. Hablamos de la Universidad Mayor, la misma que en 2010 logró ser la primera universidad chilena acreditada en Estados Unidos. Hoy ratifica su calidad al conseguir una histórica reacreditación por 10 años y otros 5 años ante la Comisión Nacional de Acreditación en Chile. Lo recibimos con una tremenda satisfacción y con una gran responsabilidad. Disponer de una doble reacreditación, tanto en Chile como en Estados Unidos, hacen ver de que los procesos de mejoramiento de la calidad en el sistema universitario son posibles.
Los pilares de este logro son dos. El primero se refiere a la capacidad de la universidad para concretar su misión y alcanzar sus objetivos, incluso superando los estándares de calidad exigidos. Pero a la vez cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos y competencias para todas sus carreras y programas. Esto garantiza la formación de profesionales con espíritu emprendedor. El próximo paso es compartir esta experiencia con otras universidades chilenas y así difundir las mejores prácticas de efectividad y calidad educativa a nivel mundial.